Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento Televisión por Internet. El programa Perspectivas está arrancando el año 2015. Este es nuestro primer programa y qué mejor que con dos personajes, dos moneros, la dama y Rapé. Ahí lo ve, si usted se va o se queda. Comenzamos. Usted me va a disculpar si luego no soy muy protocolario, pero con estos tipazos acá, permítame darles la bienvenida de esta manera. Noé Monero, la dama. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Rapé. Máster. Maestrísimos, qué gusto tenerlos acá. Y mire, vamos a hablar de varios temas con ellos. El primero que vamos a abordar tiene que ver con esta revista que se llama El Chamuco. Nos pasamos a la cámara 3. Este es uno de los temas que hay que hablar de esta revista, quiénes están ahí, cómo funciona, cómo se hace y en qué situación está actualmente. 2, vamos a hablar también de la vida de un monero, cuestiones de ética, cuáles son los límites de un monero. ¿Hay límites? ¿No hay límites? ¿Cómo es la vida y cuáles son los códigos éticos que puede tener o que debe tener un monero, si es que hay o existe eso? Y 3, obviamente, tema obligado, Charlie Hebdo. Y no vamos a dejar pasar de ninguna manera don Julio Scherer García. Quisiera empezar por el primero, que tiene que ver con la revista El Chamuco. ¿Cuándo nace la revista El Chamuco? ¿Cuándo se publica? ¿Y quiénes trabajan ahí? ¿Quién se arranca? Bueno, la revista El Chamuco empezó llamándose El Chahuistle, ¿no? Fue una idea de Editorial Posada, porque en una época en la que estaba un poquito triste Ríos, estaba desempleado, esa semana no estaba haciendo un libro, y le propuso volver a sacar una revista, ¿no? Pues, los Supermatch, los Agachados, pero a Ríos se le ocurrió mejor hacer otra cosa, ¿no? O sea, una revista, ya hacía falta una revista de humor satírica. Y le dijo al Fisgón y le dijo a Helguera, y empezaron a hacer esta revista, ¿no? Ellos 3 nada más. Y empezó con muy buena recepción. En el camino invitaron a Patricio, ¿no? El monero Patricio, y en las postrimerías se les pegó Hernández, encontraron a Hernández, ¿no? Uno de los cuates que con un talento increíble y que luego funcionó. Pero después hubo problemas con la editorial, como suele suceder. Monero Hernández, el suavecito. El suavecito. Y empezó a haber problemas con la editorial económicos. Se transaron el nombre y tuvieron que sacar la revista El Chamuco. Existió un chahuistle apócrifo, ¿no? Siendo vestido por otros moneros, pero afortunadamente siguió el proyecto con otro nombre en la primera época, que fue como por el 94, que se llamó así, y desde entonces se han ido juntando otros moneros, ¿no? Está usted viendo ahorita en pantalla algunas imágenes de portada de la página Facebook del Chamuco. Esas son algunas de las maravillosas portadas que tiene la revista. Ok, perdón la interrupción. No. Y luego, ¿cuántos moneros están trabajando ¿Cuántos te gustan? en el Chamuco? ¿20? Pues yo creo que seremos en relación a 20, 30,
Varían. unos con más frecuencia, otros con menos frecuencia, pero digamos que lo que orbita alrededor de la revista, yo calculo, Más no o lo sé menos. también el número No. exacto, pero digamos que unos entre 20, 25 por ahí seremos, yo creo. Es una buena pregunta, hay que hacer la cuenta. Sí, sí, De porque cuántos- son muchos porque que... además no es la primera vez que me lo preguntan ya y nunca sé bien qué No, a mí contestar. sí, es por Pero primera unos vez. 30 más o menos calculo yo. Pues sí, es que muchos mandan así cada 2 meses, o sea, hay que reconocer que las revistas de humor son escuelas de nuevos talentos, ¿no? Y son laboratorios para esos nuevos talentos, para experimentar, incluso para nosotros también. A veces usamos distintas técnicas, ¿no? Para poder hacer nuestras porquerías. Entonces estos chavos también, ¿no? Se rifan y también, te digo, lo que te decía yo fuera del aire antes de empezar era que también es un laboratorio de egos. Y los muchachos a veces se pueden sentir un poquito extrañados, incluso algunos ofendidos porque no se les publicó, ¿no? Y dicen, ¡ay! Y reclaman falta de libertad de expresión, pero lo único que sí es cierto es que las condiciones para publicar aquí es que debe de ser un buen trabajo, ¿no? Que tenga la característica de un buen dibujo, ¿no? Se note que es un dibujo con oficio, con algo de práctica, que sea muy claro su mensaje y si es posible, que de hecho es lo que trata de exigirse, es que sea chistoso, ¿no? Si no, qué hueva. Claro. Y por ejemplo, ahí de las condiciones, ¿no? Me quedo pensando por ejemplo, nosotros luego recibimos en las redes sociales y soy un monero desempleado y aquí está, les comparto que no puedo imaginar cuántos moneros desempleados hay en el país, ¿no? No, de hecho todos. Hay unos cuantos que tienen trabajo. Sí, eso es lo que pasa. Sí. ¿Cuál es la condición indispensable que tiene que tener un monero para que pueda ser considerado monero? Y claro que puedo identificar que puede haber muchos criterios, etcétera. Pero el criterio de ustedes como moneros, y me refiero en lo particular, ¿cuál es la naturaleza irreductible que debe tener un monero? Pues, Lo dijiste bien hace rato, pesimistas. mandé. Pesimistas. Yo creo que eso ya está un poco como en las esencias, ¿verdad? Yo creo que hay, pero digamos que en términos del oficio del monero, yo leo algunas características que seguramente no alcanzamos la perfección en ninguna de ellas, pero que habría que entender que es donde está en el juego. Uno es, pues, una capacidad de dibujar, ¿no? Para empezar, una capacidad de dibujarlo con la suficiente solvencia como para llevar un mensaje, el mensaje de lo que vas a hablar ahí, con una cierta precisión que tiene que ver con varias cosas del ojo, ¿no? Entonces sí hay un nivel de dibujo que hay que considerar. Por otro lado, creo que es una especie de editorialista, es alguien que emite una opinión sobre un juicio, lo que de alguna forma lo hace pasar por reportear, es decir, por reportear una serie de cosas que si no funcionan como materia de reportaje, como lo hace el reportero, sí le dan un instrumento para la opinión y además es un humorista. Creo que hay tres condiciones, digamos, básicas, ¿no? Es decir, es un periodista con opinión, es un dibujante y es un humorista, que son tres cosas distintas en principio, pero que creo que son las que de alguna manera convocan una identidad que te permite un poco entrar en el terreno de la caricatura, pero seguramente habrá quien diga muchas más características. A mí me parecería que lo irreductible sería eso, esas tres cosas, y una cuarta muy importante, ahorita me acuerdo, una posición clara política, de vida, de lo que me quieras decir, pero una transmisión, es decir, alguien que no tiene claridad o criterios de claridad sobre las cosas que a él le importan de la vida, pues seguramente no llegará muy lejos en un oficio como este. Creo que eso. Sí, no, y ser pesimista, hacerla de a pedo para todo, ser bulear, saber bulear, ¿no? O sea, echarle carrilla. La profesión del bullying. Somos expertos en encontrar defectos en todo. Nosotros mismos ni se diga. A veces algunos no, pero sí es... Pero sí en su mayoría sí, se ríen de ustedes mismos. Sí, y son unos ejercicios brutales de
castrarnos, ¿no? Sí, de estarnos molestando, sí somos sumamente agresivos a veces, ¿no? Para con nosotros mismos. Y a veces así como que ya nos pasamos de la raya, entonces, no es cierto, mentira. Pero sí es un ejercicio padre, burlarse de uno mismo, burlarse de los demás, burlarse de todo, o sea, de todo. Y eso es muy catártico. Y ahí esa parte, hablando de códigos éticos, hace poco estuviste en un programa con Artículo 19 y abordabas un poco este tema, ¿no? Se hablaba en ese programa de, por ejemplo, te pusieron el ejemplo de Platanito, ¿no? De cuando se burla de las víctimas, etcétera, y tú abordabas. Pero ¿cuál es el límite de un monero? O sea, ¿hay límite? ¿No hay límite? Y ahora sí que el que se ríe se lleva, ¿o cómo? Esta conversación la tuve con Helio Flores hace muchos años, precisamente porque estábamos platicando de, bueno, hay cosas en las cuales podemos estar en desacuerdo con cierto grupo, con cierto sector, ¿no? Y él me decía el ejemplo de los vietnamitas, que pues igual y sus usos y costumbres pues agarran y madrean a sus mujeres, ¿no? Pero pues estaban siendo masacrados por Estados Unidos. Entonces en ese momento no vamos a agarrar y burlarnos de ese suceso en particular, sino pues ¿qué es lo más importante? Pues esto. Pero hay otros que no, que agarran parejo y no les importa el momento, y eso es lo que se está criticando mucho, por ejemplo, a los de Charlie Hebdo. Yo por lo menos yo sí estoy convencido de que un monero debe de defender, y se lo decía yo a Darío esa vez, debe de defender a los que no se pueden defender. O sea, todo el aparato gubernamental, todos estos líderes económicos, políticos, religiosos, tienen todo para defenderse, se defienden solitos, o sea, bueno, no solitos, ¿no? Hay todo un aparato gigantesco que los protege, los promueve y les solapa sus porquerías. Yo siento que el monero debe de defender al cuate que es precisamente abusado por estos desgraciados, ¿no? Esa es mi postura, ¿no? Pero no, es solo la tuya, Sí. puede ni siquiera ser la del chamuco. ¿Qué? Esa postura. O es Es la postura del es una chamuco. postura editorial. Yo creo que postura es parte editorial, de una línea editorial ¿no? del chamuco. No sí. ser homofóbicos, no ser discriminadores. Bueno, sí, discriminamos al que está discriminándonos, ¿no? Hace un ratito una de las compañeras aquí de Rompeviento les reclamaba un poquito, ¿no? El tema sexista En Charlie. en Charlie Hebdo, ¿no? Con lo de Charlie Hebdo. Y me pareció buenísimo que viniera y les dijera, ¿no? Sí. Porque es otra vez hablar como, ¿hay límites? ¿Cuál es el límite? Y yo sí tengo mi... A ver. Yo sí tengo... Bueno, ahorita me vas a... Porque tú también tienes tu... Vas. Yo incluso... Es Es que me cuesta trabajo decir que incluso he tenido problemas personales con exparejas o parejas porque he dibujado a mujeres políticas en situaciones muy vergonzosas, ¿no? Y que me han calificado de sexista, de misógino. Ponme un ejemplo de la imagen. Dibujé a Rosario Robles como perra, en una situación poscoital con Peña Nieto. Y bueno, pues Fue difícil. yo creo que es un cartón difícil, por Y que supuesto. conste que fue muy propio, ¿eh? que dijo poscoital. Y no. Bueno, pues esa situación Sí, en la sí, que están sí. los perritos. Y me han preguntado entonces, también en algunas pláticas, bueno, ¿por qué te metes así con las mujeres? A mí me vale madre que sea una mujer, que sea un hombre. Es un político que está abusando del erario o que está robando, que está mintiendo, que nos está viendo la cara. A mí no me importa que sea mujer, hombre, transexual, homosexual, me vale madres. O sea, lo que a mí me importa es su actitud, es su conducta, ¿no? Y bueno, es que es una minoría, que no sé, a mí no me importa. Es alguien que nos está viendo la cara. Y lo voy a dibujar, la voy a dibujar, y la voy a hacer añicos si puedo. Porque es un dibujo, no es otra cosa más que eso. Es un dibujo, ¿no? Noé, la dama, ¿tu opinión? Bueno, yo, como te comentaba hace un rato, de pronto
Yo empecé a hacer caricatura hace muchos años, de pronto la dejo de hacer por involucrarme en otra tarea que fue el teatro, y la vida en el teatro tiene muchos vericuetos en los que sí estás al tanto del mundo y no estás al tanto del mundo, y es un ir y venir en cosas ahí más complicado de explicar. A lo que voy es, cuando yo regreso a publicar, después de algunos años, me voy dando cuenta del peso de significado que tiene para la labor aquello de lo políticamente incorrecto, que no estaba tan en uso cuando yo dejé de publicar, ¿no? Si cuando regreso a la publicación me doy cuenta cuánto pesa en la sociedad en general y particularmente en los medios de comunicación, el rollo de lo políticamente incorrecto. Es decir, yo me acuerdo cuando empecé a dibujar, había una gran influencia en mí de Carlos Sib o de Claude Serret, de caricaturistas de humor negro, muy negro, pues donde de repente sucedía que muchos de los cartones tenían que ver con los minusválidos, o tenían que ver con la gente de raza de color, o tenían que ver con las prostitutas, o tenían que ver con un montón de cosas, y que habría todo un campo, todo un enorme campo para la labor del humorista. Y permitía, o con la religión, con un montón de cosas, y ahora todo era un poco difícil. Es decir, decir cierta palabra, usar cierto término, emitir cierto calificativo, etcétera, etcétera, se volvía muy peligroso. Y justamente ahora con este rollo de lo sucedido en Francia, vuelvo yo a pensar en nuestro oficio y en los límites de nuestro oficio que se dan a manera o personal o de la publicación en particular o de algo que está impregnado en la sociedad. Yo puedo entender que una sociedad moderna que va en la evolución trata de alcanzar ciertos tonos, ciertas tonalidades en la democracia que permite la convivencia o lo sano de la convivencia, pero al mismo tiempo digo sí, pero todo eso no deja de darle en la torre en gran medida a la posibilidad del humor en público, porque mucho del humor en público abreva y se alimenta del defecto de la vida, del error de la vida, de las imperfecciones en general, y ahora hay que de pronto cuidarse mucho. Sí, me gusta mucho publicar en El Chamuco porque creo que es uno de los medios que más nos permite decir casi cualquier cosa que se nos da la gana, casi cualquier cosa que se nos da la gana. Entonces, es decir, ante la demanda feminista, ante la demanda de los animaleros, ante la demanda de las cosas del racismo, yo siempre diría, un poco de humor no viene mal. Es decir, no necesariamente hay un juicio de descalificación al otro, sino hay un juego que está en la inteligencia del arte y del periodismo, que creo que siempre habría que tratar de defender. Algo que podrían parecerse El Chamuco y Charlie Hebdo es que no tienen límites, o sea, agarran parejo o no. No, creo que en El Chamuco sí tenemos uno que otro límite. Sí, definitivamente no tratamos igual a un político que a otro, ¿no? Como que sí se analiza muy bien cada caso, ¿no? Y hemos aprendido a hacerlo todos en particular. Entonces sí nos hemos dado cuenta que hay algunos que sí hay que hacerle entender a punta de caricaturas que la está regando gachísimo, ¿no? Que la está cagando. Ya hay otros, nosotros nos han acusado de que somos pejistas. Yo les invito a ver los números que hemos hecho criticando precisamente también al PG, ¿no? Criticando algunas cosas del subcomandante Marcos, criticando a líderes de izquierda, o sea, no somos meramente... Y el submarcos también nos ha criticado. Claro, entonces no, y se vale, o sea, agarrémonos a críticas, te digo, no nos agarremos a balazos, agarrémonos a argumentazos, burlémonos, señalémonos. Yo creo que para eso es el humor. El humor está, una de las consignas que tenemos es que el humor corrige conductas, según nosotros, ¿no? La burla corrige, ¿no? El bulearnos, ¿no? El sapearnos, y es una manera muy divertida de decirte, la estás cagando, ¿no? La estás regando, la estoy regando, no sé, que agarrar y sentarse y, oye, tengo que hablar contigo, no sé qué, no, pues es mucho más rápido y divertido de decirte... Una broma. Tienes el cierre abierto, ¿no? Y no te has dado cuenta, o, oye, ya te está, no sé. El caso es que creo que es muy divertido para nosotros la caricatura, porque sí se puede, ¿no?
burlarse del baboso, del ladrón, el cínico. Es que es muy divertido agarrar y es bajo la lógica del rey va desnudo, ¿no? Es como, somos el niño que le dice a todo el mundo, ese güey está desnudo. ¿Les gustó Birdman? Sí, como no, fantástica. Sí. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. Está usted en Perspectivas y está con estos tipazos. No se vaya, estamos de retro en un instante. Más bien nada más. Soy totalmente rebelde. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas y estamos hablando y charlando con Monero La Dama y Monero Rapé. Y claro, necesariamente, claro que le vamos a preguntar a la dama por qué carajos eligió ese nombre. Pero antes, terminando un poquito con el tema de lo del chamuco y para cerrar con la revista, ¿qué situación tiene actualmente en términos de publicidad, de publicar la revista? ¿Está siendo difícil? ¿Tienen problemas? ¿Se ha sabido que ha habido algún problema por ahí? Y si pudieran platicar cuál es la condición que tiene actualmente la revista El Chamuco, y ya después voy al último punto que quiero. Bueno, yo creo que estamos como todos en este país y como todos en este mundo en severos problemas para mantener nuestra existencia. Particularmente la prensa, particularmente las revistas y particularísimamente ciertas revistas especializadas como es una revista de monos. En nuestro caso creo que no somos de excepción. Hay un problema, pues que te digo, ¿para qué no darle sin darle vueltas? Es decir, hay un problema de ventas. La gente cada vez compra menos, porque al abrirse la oferta de Internet,
como lo hace, es decir, nosotros mismos y todos los medios lo hacemos, es decir, cualquier tipo de medio lo hace, si nadie deja de entrar al juego de las redes y de la web y todas estas cosas. Entonces, pues claro, tú te metes con que te metas al Facebook del Chamuco, pues estás viendo no nada más los monos que hacemos los chamucos, sino los monos que hace todo el mundo, ¿no? Es decir, todo el tiempo están saliendo cosas, o existe la página web donde te puedes leer un cacho de una historieta, o puedes leerte el editorial. De pronto pasa que entonces eso, mal que bien, sí empieza a disminuir la cantidad de lectores que compran en papel. Ahora, nosotros tuvimos un terrible incidente de cosas ahora en este año, que fue que cerró la distribuidora, o el año anterior, de hecho, que el CITEM, la distribuidora que llevó la revista por mucho tiempo, empezó a haber problemas. CITEM empezó también a tener distribuye Proceso, ¿no? Así es. Proceso y quebró. también. No, de hecho el CITEM terminó quebrando, exactamente. Pero digamos que la agonía de ir terminando a nosotros sí nos llevó en las patas de los caballos mucho rato, porque obviamente eso empieza a tener problemas de repercusión económica, empieza a tener problemas de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Truena CITEM, y al tronar CITEM, nosotros nos quedamos sin un valor muy importante, y eran los locales cerrados. Es decir, nosotros nos quedamos sin locales cerrados, que era lo que distribuía CITEM. Chamuco trabaja con dos proveedores, ¿cómo se dice? Distribuidores. Uno que hacía lo internacional y lo cerrado, y otro que se encarga de los kioscos del Distrito Federal. Ese funciona y ha funcionado bien siempre. Lo nacional, sí. Pero me refiero a lo de la ciudad. Ajá. Los kioscos de la ciudad lo maneja otra distribuidora, ¿no es correcto? Sí, la otra era la La nacional otra y era lugares- una lugares distribuidora cerrados. que era la distribuidora nacional y la de locales cerrados, tanto fuera como dentro del Distrito Federal. Al fallar eso, pues dejamos de estar en Sanborns, o en los supers, o en lugares de ese tipo, que había una importante captura de venta, ¿no? También sucede, y eso lo vemos en la fenomenología de la realidad directa, que la gente de pronto empieza a dejar de ver que ya no está en su súper, ya no está en su Sanborns, ya no está, y entonces da por hecho que ya no está. Y eso ha venido a repercutir, pues obviamente en daños. Entonces creo que eso es lo que ha pasado, nos ha metido en una crisis entre el internet, entre estos accidentes que te estoy mencionando, y sí, ciertamente no estamos en el mejor momento que quisiéramos estar para la revista. En ese sentido. ¿Hay un riesgo de que no salga, de que pare la revista? Pues ha habido buenos intentos, ¿no? Te digo que, como él dice, es una revista de humor y sobre todo en contra de el gobierno, los gobiernos, también estatales, y pues sí hay gente que le molesta mucho lo que sale, incluso nosotros percibimos como algunos fisgoneos federales como una franca vía para jodernos. Y eso pues, nos ha metido en algunas broncas, ¿no? Y nos hemos defendido legalmente y a capa de espada y hemos salido... Los problemas hemos hacendarios. salido, ya sabes, ¿no? Normal, pero afortunadamente no nos dejamos. No hemos hecho absolutamente nada malo. Bueno, hubo un pésimo manejo en algún momento. Se está saneando todo, vamos muy bien, vamos absolutamente bien en estos momentos, pero en ese sentido legal, pero Pues eso enderezando conlleva, ahí, sí, estamos regresando al cauce de que todo marche bien, pero eso lleva su tiempo y entonces estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es mantener viva la revista, ¿no? Pero están a ras, pues. Pues sí, te digo, no somos los primeros ni seremos los últimos. A la Garrapata le pasó eso y más, ¿no? A finales de los 60s. Y pues ahí vamos. Ok, a ver, entonces, en la cuestión de los ingresos que puede generar la revista, es la venta al público, en los establecimientos cerrados o abiertos. Y anunciantes. Anunciantes y suscriptores. Exacto. Ok. Todo esto para anunciarse para suscriptores es en la página web. Con la página web, hay un link ahí. Hay un súper ahí de la página web del Chamuco. Si me haces favor de ponerlo por ahí, Santi. Ahí está. Ese es. Okay. Y por ahí está el link. De hecho, se los puedo decir. Es el correo El Chamuco. No me acuerdo. @gmail.com. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Correo El Chamuco, así se O llama. correo Chamuco. Bueno, pero pueden entrar a la estamos mal. página web. Qué grave, pero bueno. Sí. A ver, No, correo entran a la Chamuco. página, Correo Chamuco. entran a la Chamuco. página
web del Chamuco Ujú. y ahí pueden escribir, dirigirse para O con cualquiera de suscribirse nosotros, sí, y anunciarse. y anunciarse. ¿No? Incluso con nosotros mismos, o sea, nosotros los vinculamos. Estamos seguros que el gobierno federal va a querer anunciarse con nosotros, estamos ansiosos por recibirlos. Hemos tenido también algo que se llama franca rebeldía, y eso lo tengo que decir y se los advertimos, que ya una vez se anunció con nosotros el gobierno de Ulises Ruiz por aquí, y adentro le estábamos dando una arrastrada monumental. Unos comentarios a su Este, gestión. Entonces es algo que tenemos que decirlo, ¿no? Si algo está mal, aunque se estén anunciando con nosotros, pues lo vamos a hacer, o sea, lo vamos a denunciar. Estoy seguro que esto no nos está ayudando en nada, pero sí les comento que esto es parte de nuestra historia, ¿no? Y es parte de nuestra conducta. Digo, no creo que tengamos nada contra algunas otras entidades que quieran privadas anunciarse, no sé. Hemos tratado de buscar algunas fábricas de plumones o papelerías y no están interesados. O editoriales. Pues es que sí, siempre, yo creo que es una revista, eso es lo que hay que decirlo, es una revista que está muy bien situada, es una revista de colección para muchos de nuestros lectores, es una revista que está siempre juntito a la de Proceso en los kioscos, y eso nos da mucho orgullo. Es una revista que te da otra versión, es una revista más que para informarse, para formarse, ¿no? Entonces es muy divertida, la verdad, nos tratamos de hacerla divertida, y creo que puede ser una opción para estar medio enterados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer y promover, es de que no nos clavemos con los medios informativos que tienen tanta repercusión, lamentablemente, en buena parte del país. Creo que es una buena alternativa para saber qué está pasando. Bueno, pues les invitamos a que entren a la página web del Chamuco, que se suscriban, que la compren, que la difundan, entren al Twitter, a la cuenta de Twitter, a la cuenta de Facebook del Chamuco, que lo hemos estado pasando, porque de verdad es un trabajo valiosísimo que hacen estos periodistas, estos moneros, y que valdría la pena de veras darle un impulso todavía mayor a esta revista. Pasando al siguiente punto, en lo que toca al trabajo de moneros, Monero la Dama. Sí, señor. Platíquenos, señor, por qué el nombre, de dónde sale. Seguramente es la pregunta obligada que has tenido, Sí. pero pues la gente también que lo Bien. pueda saber. En la primera época que yo publiqué firmaba como Noé. Y así duró un tiempo. Y yo siempre dije, ay, ¿cómo no me elegí un seudónimo? Yo siempre había querido tener un seudónimo, porque no sé qué. Y ya no lo hice. Cuando dejo de publicar algunos años y decido volver, dije, pues mira, es una nueva etapa, es otra cosa. Ahora podría ir a la búsqueda de mi... ¿Cambiaste de sexo? Cambié de sexo, todo eso. Que podría ir a la búsqueda de un seudónimo, ¿no? Y el seudónimo, para serte franco, me lo robé. El seudónimo se lo robé a mi bisabuelo. Es decir, la Dama es un anagrama de mi segundo apellido, que es Almada. Para empezar, habría que decir eso. Y mi bisabuelo materno, por el lado materno, fue un militar revolucionario cercano a Álvaro Obregón, que cuando sostenía, es decir, él escribía, de hecho ahí existen un par de libros de él, uno que se llama Con mi cobija al hombro y otro que se llama 136 días de gira con el presidente Lázaro Cárdenas, si mal no recuerdo. No sabía eso. Existen un par de libros de mi bisabuelo por ahí. Entonces, que firmaba como Pedro Almada, pero su correspondencia en tiempos revolucionarios y postrevolucionarios, su correspondencia, digamos, privada, muy secreta, casi clandestina muchas de las veces, iba firmado con un seudónimo y él se firmaba como la Dama para ese caso. Perdóname un tantito, Santi, si puedes ir pasando, tenemos ahí algunas imágenes del trabajo de Noé de la Dama, mientras él nos está platicando lo del nombre. Sí, te digo, pues simplemente eso, ¿no? Entonces, él firmaba estas cartas de la acción revolucionaria,
pasos más clandestinos, más secretos, etcétera, cuando iba una información donde no quería que su nombre estuviera ahí en juego, jugaba con ese seudónimo que él lo pensó, él lo eligió y dijo, es la dama, es el anagrama del apellido, y lo que hice fue adoptar, en realidad eso es lo que hice. Y vemos en tu trabajo que es, y lo comentábamos también fuera de cámaras, comúnmente quienes empezamos a adoptar a varios moneros ya identificamos su estilo y decimos, pues ese es del Rapé, ese es del Hernández, que a mí el monero Hernández me gusta muchísimo también su trabajo. Pero el tuyo tiene una naturaleza que de pronto podrían ser como 3 moneros distintos, ¿no? ¿Cómo es eso? Debe de obedecer a mi problema de personalidad múltiple. No, bueno. Mira, ese trabajo es bellísimo. Yo creo que lo que me pasa es que soy muy inconforme de mi manera de dibujar siempre. Por ejemplo, ese, ¿no? Que es un contraste muy fuerte con, por ejemplo, los primeros que estábamos pasando en imagen. Es otra época también, ¿eh? Sí, o sea, ¿de qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de una época en que yo vivía en Guadalajara, por ahí entre el 2000 y el 2005. Esto deberá de ser del 2004 más o menos, tendrá unos 10 años. Es una serie de dibujos y de bocetos para un proyecto que no realicé o no he realizado, que es un proyecto de un comic book, una historia oscura, nada que ver con lo político, etcétera, etcétera, en torno a esos personajes, y pues son algunos de los bocetos que tienes acá, de los dibujos. Sí, ¿no? mira. Entonces, es otro momento, es un momento donde no estoy publicando, y entonces me doy el chance de explorar diferentes cosas, de cambiarle hoy así, de moverle hoy así. Yo creo que eso de alguna forma consiguió que pase esto con mi trabajo, ¿no? Soy como muy inconforme, toda la vida... Tripolar. Trato de dibujar, no sé, mano, a mí me gustaría dibujar como Roland Topor, pero bueno, uno dibuja como puede y siempre, según yo, siempre acabo dibujando igual. Ahora voy a dibujar así, ahora me voy a ir para acá, ahora lo voy a buscar. Según yo, siempre acabo haciendo igual, pero bueno, ahora que lo dices, pues algo se ha de notar de eso. Sí, ¿puedes identificar, por ejemplo, en tu trabajo, el teatro, tu trabajo en el teatro? Porque, bueno, a la hora que hablas es notorio, no es histriónico, hace todos los aspavientos y demás. Pero, ¿cómo lo identificas tu trabajo en el teatro o el teatro en el trabajo? No lo sé, yo a primer golpe de vista creo que hay cosas distintas. A mí me sucede que caigo al teatro por un acente más accidental de la vida que por un interés de hacer teatro, que sería largo comentar ahorita y hasta un poco penoso. Pero digamos que al entrar al teatro, pues empiezas a ver cosas, encuentras que es fascinante, que te gusta esto, que te gusta el otro. Después de un tiempo de hacer teatro, de algunos poquitos años de hacer teatro, me doy cuenta que hay una forma en que puedo trabajar una serie de cosas que a mí me gustaba trabajar en las historietas o que me gustaba trabajar en los cartones, que la naturaleza de la historieta y del cartón te lo impide, que tiene que ver con el movimiento, con la carne, con la respiración, con a qué huele, con muchas de las cosas, que de pronto empecé a explorar en el teatro, en tanto estética del cómic en el teatro, ¿no? Es decir, de pronto fue como una zona a la que traté de explorar un poco más. Otra vez sucedían los contrastes, de repente podíamos estar en el realismo, más acá, ¿no? De Javier Villaurrutia, de Leñero, de cosas de ese tipo, y de pronto explorar en otras tendencias como podrían ser Peter Weiss o Dario Fo, que sí te permiten más una estética del mono, ¿no? Una estética del cómic, una estética favorable a eso, y creo que ahí es donde podría vincular. Yo creo que hay un juego de comunicación de formas artísticas distintas en las que los fondos pueden jugarse de manera interesante. Ok. Rapé, ¿tú puedes definir cuál es tu estilo como monero? ¿Se puede eso? ¿Cómo sería el estilo? O sea, por ejemplo, pienso en Ahumada, y era un estilo muy particular. ¿Cuál vendría siendo el estilo de Rapé? Si podemos también pasar algunas imágenes por ahí, el trabajo de Rapé. Changos, pues no sé, es un híbrido. Yo todavía sigo sintiendo mucho de los maestros, ¿no? De mis maestros. Cuando empecé en este rollo, veo mucho a Helio Flores, veo mucho a Hernández, veo
me veo, pues, ¿no? Todavía, ya la gente sí me dice, no, es que sí reconozco tu trazo, tú lo acabas de mencionar hace un momento, Sí. pero yo sigo viendo mucho a la influencia muy fuerte, ¿no? Incluso me han dicho que me parezco mucho a Naranjo, pero lo que yo sí veo es que a veces depende de mi estado de ánimo, sí, yo lo reconozco, ¿no? Ahorita estoy aquí en ese dibujo, por ejemplo, que se está mostrando, está hecho totalmente con pluma Bic. Pero tengo un Julio Scherer por ahí que lo hice con plumilla y tintero, y donde trato de llevar una pluma más libre, ¿no? Más suelta, y juego con los plumones, ¿no? Como en el traje, y juego con algunas texturas que encuentro en Photoshop. O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Yo sí reconozco que a mí me hace falta ir y sentarme en lugares distintos de mi casa, o me voy a un café y luego estoy en algún vehículo, no sé, me gusta experimentar con lo que tengo. A veces tomo una foto y rompo un lápiz. Por ejemplo, fue un dibujo que hice después de que hice lo mismo con un lápiz y catsup en una mesa, ¿no? De la cocina, porque quería decir algo urgentemente, ¿no? A veces se me quema la lengua, las manos por decir lo que quiero decir, y trabajo con lo que tengo. Y otras veces sí me doy mi tiempo para hacerlo con mucha más calma, ¿no? O sea, un cartón así de portada luego me puede llevar 2 días. No te sé definir exactamente cómo puede ser mi trabajo, más que la de que me gusta que la gente que dibujo se parezca, ¿no? Que no quede la menor duda de quién es, y jugar con las imágenes, ¿no? Me gusta mucho usar la República Mexicana para decir algunas cosas, ¿no? Me parece que es una silueta que da para mucho, ¿no? Y eso también se lo aprendí a Helio Flores, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho jugar con ese tipo de imágenes. Son mis cartones favoritos. Vamos a ir a una pausa. Nada más para irnos a la pausa, ahorita que veíamos el cartón de don Julio Scherer, ¿qué les representa a ustedes don Julio Scherer? ¿Qué les representa? Híjole, muchas cosas. A mí, tanto por el lado de la caricatura, en tanto lo que eso tiene que ver con periodismo, como por el lado otra vez del teatro. Es decir, finalmente, vaya, yo de Scherer, pues he sabido, siento que toda mi vida, no sé desde cuándo sé de Scherer, pero para mí, el otro día posteaba algo en Facebook, no es cierto, estaba escribiendo la redacción de mi colaboración siguiente del Chamuco, para una cosa que finalmente no se resolvió así, pero donde ponía yo el inventor de la libertad de expresión en México, ¿no? Vaya, el evento de Excelsior del 76 es un claro parteaguas cuasi bíblico de un antes y después de un México, claro, y de un periodismo mexicano. Yo creo que eso es lo que representa. Por otro lado, siempre trabajó cercanísimamente, siempre Leñero y él trabajaron muy cercanamente, son mancuerna histórica en el libro de la vida, de lo que sea, y Leñero me influye y me llega mucho por el lado del teatro. Claro. Yo estuve muy cercano a Casa del Teatro, que es pues el proyecto de algunos maestros, entre los que estaban destacando principalmente Luis de Tavira y Vicente Leñero. Es decir, Vicente Leñero fue fundador de la Casa del Teatro. Entonces, de alguna forma, me son cercanos como referentes, como íconos, como maestros, no maestros del aula, como maestros de algo que está ahí, como un referente, pues de toda la vida. ¿Qué te puedo decir? A mí me dejó marcado, uno de los libros que me dejaron marcados definitivamente fue de los periodistas. Los periodistas. ¿No? Saber que alguien es capaz de hacer eso en un momento tan difícil, a mí me dejó así como que este cuate es un Superman, ¿no? Es el Superman de los periodistas. Y ver mucha gente que lo ha seguido, a mí me parece como que el papa de la libertad de expresión, ¿no? Ya es como, desde hace mucho para mí sí era así como un santo, ¿no? En vida, y pues ahora ya se nos fue, pero sí definitivamente es un cuate que
que nos dejó un legado increíble, ¿no? Me da mucha vergüenza saber que ha habido gente que se desvió en el camino. Claro. Muchos de sus hijos, ¿no? Pues se Carlos fueron, no sé qué Marín. pasó, no sé qué pasó, ¿no? Pero bueno, creo que hay que quedarnos con, bueno, en tu público. con la gente Sí. que nos dejó. Bueno, el director de Excelsior. Sí, hay algunos por ahí que sí están ahí como raros, ¿no? Híjole, o sea, después de estar en proceso en ese cargo y pasarte específicamente a Excelsior. Yo creo que a nosotros acá nos pasaba cuando pasa lo de don Julio, la muerte de don Julio, que decían, yo no entiendo por qué me ha pegado tanto, ¿no? Me trastocó de muchas maneras. Y luego entonces haciendo como recuento, ¿no? Pues sí, pues es que yo crecí, o sea, mi padre era de Excelsior y nosotros leíamos el Excelsior, de Scherer, y después ya no había Excelsior y entonces pues era Proceso y crecimos con Proceso, sí. No, y pues uno más uno, la jornada y toda esa escuela que dejó, definitivamente, como dice Noé, o sea, sí es un parteaguas histórico. O sea, es algo que se agradece, ¿no? Que exista este tipo de personas. Y es otra cosa a la que vamos a replantear esto. O sea, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? Pues Los que diga Julio no hay que poner, o sea, no hay que hacer otra cosa más que seguir haciendo lo que creemos, ¿no? La historia está llena de tiranos y de valientes. Y creo que si nos dejamos intimidar por los tiranos, pues vamos a valer madre. O sea, gracias a la vida que existió un Julio Scherer, porque sí puso el ejemplo de que no tenemos por qué permitir la censura, no tenemos por qué permitir estos embates de los tiranos, ¿no? Sí, y la integridad. Sí. No venderte. No venderte, y eso es bien difícil. Mucha gente cree que el periodismo es un negocio para hacerse rico. Y a mí me parece muy lamentable que existan esta clase de impostores, porque están siendo parte de este crimen organizado, ¿no? Y con el afán de hacerse de dinero. ¿Cómo? Repitiendo mentiras, haciendo amigos, saliendo en la foto con estos periodistas. A mí me parece patético este amplio sector de un periodismo que para mí no es otra cosa más que una sarta de textos servidores, ¿no? Como te lo decía la Sí, en el texto servidores, que nos encantó a todos el término. Y me viene otra vez la imagen ahorita que te oigo de el director de Excelsior, de haber estado en proceso aprendiendo y pegado con don Julio, a estar en Excelsior y después en una mesa con Peña Nieto y otros selecto grupo de... A mí me parece patético. De caballeros. De caballeros ahí, qué barbaridad. Sí, bueno, vamos a ir, Santi, te voy a pedir, tenemos un pequeño video que hicimos en memoria de don Julio Scherer. Si puedes pasar ese, y posterior de ese video, pasas el video que precisamente publicaron los moneros sobre Charlie Hebdo, que es también un maravilloso video de la postura de una multiplicidad de moneros que dicen su palabra. Falleció el periodista Julio Scherer García, fundador del semanario Proceso y exdirector del diario Excelsior. Murió don Julio Scherer García. Julio Scherer García. Julio Scherer. Es una noticia que me estremece.
Don Julio Scherer García, una figura clave, fundamental en la prensa y la libertad de expresión en México. La Universidad de Guadalajara otorga el título de doctor honoris causa a Julio Scherer por su aportación a la libertad de expresión, la ética, la transparencia, la democracia y los valores del periodismo crítico e independiente. La modestia es moneda falsa en nuestro trabajo. No existe el periodista sin un sueño de cabecera, la noticia o el reportaje que lo lleva a la historia. El humor nunca ha matado a nadie. El no saber reírse de uno mismo, sí. Difícil pensar claramente a partir de horrores como estos que estamos viviendo. La herida entró por Francia, pero la sangre y el dolor corren por todo el planeta. Los moneros mexicanos rechazamos la violencia en todos los sentidos. Y esto es especialmente importante para nosotros porque vivimos en uno de los países más peligrosos para los periodistas. Desde este México convulso, país donde los caricaturistas hemos logrado a punta de lápiz algunas trincheras, va nuestra más enérgica condena a este asesinato. Queremos construir un mundo donde expresarnos y hacer humor sea posible. Es fundamental que defendamos la libertad de expresión. Mis respetos a nuestros colegas franceses Cabou, Olinsky, Chab y Tignou, que fueron asesinados. Es un atentado en contra de la libertad de expresión y es un atentado en contra de la razón. Es totalmente inaceptable que un grupo, por la fuerza de las armas, por el terror, quiera acallar las opiniones de los demás. Nosotros nos solidarizamos con los compañeros del Charlie Hebdo. La muerte de nuestros colegas no ha hecho más que despertar y multiplicar este ejército de artistas armados con lápices, plumas y tinta que disparamos ideas. Ellos murieron al pie del cañón, haciendo su trabajo y defendiendo sus ideas. Eran caricaturistas muy duros, su trabajo era muy crítico, ellos sabían lo que hacían y seguramente estaban conscientes de lo que se exponían, y eso no los arredró. Los caricaturistas somos una familia, nos han herido, pero nunca nos matarán. Hay un grupo de gentes que está diciendo que los caricaturistas del Charlie Hebdo se lo buscaron porque estaban constantemente provocando a los grupos radicales, pero yo creo que la provocación es parte del trabajo del caricaturista, y lo que estaban haciendo los moneros de Charlie Hebdo era defender el Estado laico y defender el derecho a la libertad de expresión. Hay que unirnos en la indignación, pero no hay que parar esta inercia del humor que debe ser libre, y tiene que haber libertad de expresión en todo lo que hagamos. Ahora más que nunca son las armas de la inteligencia y del humor las que debemos de empuñar. Contra la imbecilidad hay que afilar los lápices, cargar las plumas y responder con más humor. El Corán dice: matar a una persona inocente es como matar a toda la humanidad. Si Alá de veras existe, debe estar muy, muy contento, porque quiere decir que muy pronto se va a estar cenando en salsa verde a los asesinos de Charlie Hebdo. Condeno los actos de barbarie en contra de Charlie Hebdo. Una caricatura jamás ha asesinado a nadie. El humor alegra, el humor no es pecado, reír no mata, el fanatismo y la estupidez sí. No dejemos que la intolerancia ni el fanatismo terminen con nuestro derecho a la risa. No permitamos que conviertan nuestra alegría en miedo.
No a la violencia y sí a la libertad de expresión. Que la intolerancia no nos mate ni mate la libertad de expresión. Todos somos Charlie. Nuestra solidaridad y compromiso con las causas justas y libres del planeta. Y deseamos que esto no desencadene un crecimiento vertiginoso de la derecha en Francia y en el resto de Europa, y que no desencadene una oleada de sentimientos antimusulmanes en Europa. A los que quedamos vivos nos queda también el trabajo de impedir que su muerte se convierta en censura. Hay que seguir dibujando contra la intolerancia y contra ese tipo de expresiones. Un dibujo jamás ha matado a nadie. Las ideas libremente dibujadas nunca mueren. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. ¿Qué más que eso? Santi, te voy a pedir si puedes pasar la imagen de la contraportada de la jornada. Para cerrar, caballero, nos quedan 3 minutos de programa. Charlie Hebdo, hay una portada y un tiraje de 3 millones que se va a distribuir. ¿Qué opinión les merece la portada y lo que ha sucedido ahorita con respecto del caso de Charlie Hebdo? Bueno, a mí me parece la portada, así que me sueltas la pregunta de rápido. Mi primera impresión anoche que la vi fue que habían suavizado de alguna manera el discurso en imagen en una portada tras el atentado que hubo en el 2011, donde lo primero que se ve, el primer número aparecía un islamista y un dibujante de Charlie Hebdo besándose en la boca y que habían titulado aquello como el amor es más fuerte que el odio, después de un atentado, pues me pareció de una cierta suavidad, pero a cambio me parece de una sutilidad de inteligencia mucho más contundente. Es decir, es una manera de gritarle al mundo: señores, pueden pensar lo que quieran, están en la libertad de sus ideas, pero el mundo ha cambiado. Y el mundo está diciendo: Je suis Charlie, ante un evento como el sucedido. Pues todo está perdonado, dice la portada. Pues no sé, a mí me gustaría pensar que se está tratando de decir que no hay culpables, que ya, o sea, estoy viendo que hay una tendencia a perseguir a los islamistas. Yo creo que sí hay que tratar este tema con mucho cuidado, ¿no? Me parece muy delicado que empiece una guerra santa y no santa y demoníaca contra estos compas. Se ha desatado también una campaña antimusulmana brutal. Que es lo menos deseable. Sí, no, a mí me da así de qué pensar, ¿no? Y creo que es una especie de postura de decir: hey, no, o sea, hay que seguirnos riendo, no hay que matarnos. Sí, y a mí no sé, yo cuando la vi pensé en el enneagrama y pensé que hay rutas para integrarte como persona o desintegrarte. Y me parece que es como la postura de un medio que tiene trabajada la razón con el corazón. Sí, que lo está integrando. Sí, ¿no? Entonces, todo está perdonado, no hay odios, no más odios. Esa es como mi lectura de esa portada. Caballeros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un gustazo. Muchas gracias. Maestro, gracias. Esta es la revista. Entre, suscríbase, porque este trabajo vale muchísimo, muchísimo la pena. Que tenga usted un buen día, buena tarde, buena noche. Nos viene un año, pero bien movido, así que hay que echarle candela. Gracias, gracias y otra vez gracias. Bienvenido, bienvenido. Charlie. Yo soy Charlie.
Thank you.